Buenos días, jueves 3 de septiembre de 2009. Bienvenidos. Es un gusto que nos acompañe a esta hora cuando transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Antes de iniciar esta entrevista, quiero lamentar y extender nuestro más sentido pésame desde la sala de redacción de la prensa gráfica para la familia de Cristian Poveda, un reconocido periodista y documentalista que fue asesinado el día de ayer en nuestro país. Lamentamos esa muerte y nos indigna pues que la situación de violencia en este país continúe llevándose la vida de toda la población, obviamente sin distingo de raza, de credo o de color. Es una situación que nos está impactando a todos y lamentamos. Algo tendremos que hacer como sociedad para detener esta situación de violencia que está afectando a toda la sociedad de nuestro país y que ahora también ha cobrado la vida de Cristian Poveda, un reconocido periodista que trabajó durante muchos años en nuestro país, desde la época del conflicto armado, y había trabajado alrededor del documental La Vida Loca, un documental muy reconocido a nivel mundial. Bien, este jueves vamos a hacer un análisis de la situación de la economía de nuestro país cuando estamos a las puertas de la evaluación de 100 días de ejercicio gubernamental del presidente Mauricio Funes. Antes de iniciar, les reitero a ustedes que tienen la posibilidad de participar a través del chat. Envíenos su mensaje, su comentario o su pregunta para nuestro invitado de esta mañana. Les reitero que tiene también la posibilidad de escribirnos a la dirección electrónica william.melendez@laprensa.com.sb. Esta mañana en estudio con nosotros está Luis Membreño, él es un reconocido economista y analista de nuestro país. Luis, bienvenido, es un gusto. Gracias, William, un placer estar con ustedes. Perfecto. Luis, debo entender que habrá revisado ya un poco los datos de la más reciente encuesta de LPG Datos de la prensa gráfica, donde se hizo ya una evaluación no de 100 días, sino de 3 meses de gestión del presidente Mauricio Funes, la calificación de 7 que le da la población, la aprobación que anda casi igual a la misma calificación. Hay un punto que me llama la atención y que me interesa que lo analicemos con usted y es la situación económica, porque a pesar de que la crisis ha sido desplazada a un segundo plano por la inseguridad, pues hay dos cosas que pesan, que es entonces seguridad pública ahora y la situación económica. Quiero escuchar su opinión sobre esto. Sí, la verdad que lo que habíamos estado viendo hasta meses anteriores a la toma de posesión del presidente Funes era que el tema económico era el centro de todo, que el tema de la delincuencia y de la inseguridad pues había pasado a un segundo plano, andaba más alrededor del 15% y las preocupaciones mayores eran definitivamente económicas. Pero en los últimos meses lo que hemos visto es una alza significativa en el tema de la inseguridad y de la delincuencia. Y eso ha hecho que ahora sea la principal preocupación de la población. Y creciente, ¿verdad? Porque si uno dijera, bueno, ya tenemos un tope y lo que estamos viendo ahora es que va mejorando, entonces va a ir tendiendo a reducirse, pues entonces uno estaría más contento, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, vemos ahora la muerte de este periodista y de tanta gente que todos los días está muriendo en el país, entonces y las extorsiones, etcétera, y todo eso pues genera un clima muy negativo para la población, para la inversión también, para la generación de empleo y para todo, ¿verdad? Entonces creo que el tema de enfrentar la delincuencia con toda la fuerza, con la prevención por supuesto, pero también con una mano de la ley importante, pues creo que puede ayudar a reducir eso. Pero entonces la situación económica, que es tan crítica en el país y en el mundo, pasa a un segundo plano. Ahora, de repente uno puede pensar, cuando hay ese cambio digamos, de necesidades o de preocupaciones o prioridades dentro de la población, cuando ya no se expresa la situación de la economía, que estamos en crisis evidentemente, pero no se expresa en primer plano, tampoco supone esto que haya una situación en la que uno diga, bueno, es que la situación quizás de la economía ha mejorado. Sí, no, lo que pasa es que recuerda que por cómo se hace una encuesta, ¿verdad? Entonces es una cosa relativa a la otra, ¿verdad? No es término absoluto, ¿verdad? No es de que, digamos, la situación económica pasó a estar cayendo 3% a caer 1%, ¿verdad? Sino que lo que estamos viendo es un deterioro mayor, una pérdida de empleos mayores en la economía. Pero es que en términos relativos, antes la gran preocupación era la economía solamente, ¿verdad? Y por lo tanto la situación de delincuencia era una preocupación menor. Pero ahora eso cambia y pasa a ser una mayor preocupación, pero no es porque haya mejorado la economía, sino que es porque ha empeorado la situación delincuencial del país. Díganos, Luis, desde su perspectiva, ¿será que al cabo de cuando tengamos un primer año de gestión del presidente Funes, será que la agenda estará dominada por dos grandes temas, como ya estamos hablando de economía y el tema de seguridad pública? ¿Cree usted que esos serán los grandes temas para el próximo año? Digo, limitando un poco a un año completo. Pues la fe es que no sea así, ¿verdad?
La fe que tendríamos es que debería de mejorar el tema de la seguridad pública más rápidamente que el tema de la situación económica. Porque al final de cuentas el tema de la seguridad pública es uno que lo controlamos totalmente en el país, ¿verdad? Que haciendo las cosas que debemos podemos tender a mejorar más rápidamente que una situación económica que viene influida fuertemente por lo que está ocurriendo a nivel internacional y además por los elementos nacionales, ¿verdad? Entonces debería ser más fácil reducir la preocupación de la población en cuanto a la materia de la inseguridad que se percibe en este momento versus la situación económica que todavía en el 2010 va a estar complicada. Perfecto, necesito hacer una pausa, pero me interesa que reflexionemos al regreso si el PIB a cuánto puede cerrar al cierre de este año, es decir, ¿será 1.5, 2% negativo o más? Vamos a ir a una pausa, ya volvemos. ¿Cuáles de las obras que Norman Quijano está realizando conoce usted? Pasan en el día, pasan en la noche llevándose la basura. Las calles pasan bien aseadas. Hay más vigilancia, está limpio, ordenado. Lo que está haciendo el doctor Norman Quijano, excelente. Esos murales que han hecho están muy bonitos. En apenas 14 semanas estamos logrando resolver más de una década de abandono. Tu alcaldía trabajando. Más de 100 obras en 100 días. Norman Quijano. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Es un agrado que siga con nosotros. Está esta mañana en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica el economista Luis Membreño. Luis, hay un poco de proyecciones en términos de cómo puede cerrar la economía el presente año. Hay quienes dicen que puede andar entre el 1.5. El ministro de Economía advertía la posibilidad de que estuvieran en 1.5, por ejemplo. Otros dicen que puede ser 2% negativo. ¿Cómo a partir de estos 3 meses que ya tenemos de gestión gubernamental de un partido de izquierda como es el FMLN y el presidente Funes, es posible tirar líneas, aunque sean gruesas, de cómo puede ir cerrando 2009? Yo creo que va a cerrar cercano al menos 3%. Lo que estamos viendo es en la última proyección que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, están hablando de más o menos menos 2.5%. Con otros organismos hemos visto que puede andar ahí por más o menos 2.7%. Entonces yo creo que puede andar entre menos 2.5 y menos 3%, más o menos. ¿Eso qué implicaciones tiene para el común, digamos? Porque siempre cuando hablamos de macroeconomía a veces es un poco difícil para que la gente o el común, digamos, lo entienda. ¿Qué significa esto en términos ya de poder adquisitivo de las personas? Pues por un lado lo que vemos es que el desempleo ha sido creciente en el último año en el país y que esto no se ha detenido, ¿verdad? En la medida que la crisis continúe y que continúe empeorando mes a mes según las cifras que estamos viendo del Banco Central, entonces lo más probable es que no se generen nuevos empleos y que probablemente se sigan perdiendo algunos empleos todavía en lo que resta del año y tal vez cierta parte del próximo año. Y por el otro lado es menos ingresos, ¿verdad? Porque en la medida que hay menos empleo, hay menos ingresos, pero adicionalmente está el tema de las remesas familiares. Las remesas familiares han caído un poco más de 10% hasta julio de este año y por lo tanto eso implica más o menos unos 230 millones de dólares menos que está recibiendo el país y más que el país las personas, las familias, ¿verdad? Y por lo tanto es un menor poder de consumo. Entonces al final de cuentas esto golpea a la población en la capacidad de obtener liquidez, de obtener dinero para poder consumir. ¿Qué medidas emergentes se pueden recomendar, digamos, en este momento para poder hacer frente a esta situación y que el impacto no sea tan grave como se advierte? Yo creo que por un lado está el plan anticrisis del gobierno, aquí el llamado es a que lo ejecuten, o sea, yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo con las medidas que se hayan propuesto, pero sí se necesita ya ver dinero en la calle, ¿verdad? Se necesita ver los empleos temporales, se necesita ver las viviendas que comiencen a ejecutarlas, que contraten personas, o sea, yo creo que eso puede paliar de alguna manera, pero
Ya si uno lo ve con una perspectiva de más largo plazo, es darle confianza al sector privado, darle confianza sobre la dirección del país, sobre la dirección que le va a imprimir el gobierno al país. Y por el otro lado, un elemento fundamental es la seguridad. Si no hay seguridad, es muy poca la inversión que va a haber de inversionistas privados salvadoreños y de extranjeros que lleguen al país. ¿Cómo se puede identificar, digamos, aquellas medidas en las que el gobierno está enviando esas señales, esa seguridad a los inversionistas? Hay una discusión, por ejemplo, que se ha generado toda una controversia alrededor de la construcción de la presa El Chaparral, sectores concretos que están presionando al gobierno para que revierta esa decisión. El gobierno que está argumentando que eso es imposible hacerlo, bueno, sí se puede hacer, pero significaría un costo altísimo en términos millonarios, por lo que el Estado tendría que, al ser demandado en en el arbitraje internacional. Pero, ¿cuáles son, digamos, por dónde deben ir esas luces entonces? Esa es una inversión pública, ¿verdad? Y son problemas políticos específicos relacionados ahí. Y la Chaparral habría mucho que discutir. Hay ciertos temas ahí delicados que creo que habría que ventilarlos públicamente, como el costo tan alto de esta presa y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero más allá de eso, cuando uno llega al ámbito privado en particular, la gente lo que busca es entender cuál es la dirección que lleva este gobierno, cuál es el norte que ve el gobierno y cuáles son los elementos que van a ayudar a que el inversionista privado pueda invertir. Por ejemplo, si sale el gobierno diciendo que va a quitar el drawback, o sea, la devolución del 6% para las exportaciones de productos no tradicionales fuera del área centroamericana, entonces eso es un mal mensaje, ¿verdad? Eso lo que le dice al inversionista es: el gobierno no cree en el sector privado, no cree en realidad que la competencia de afuera es muy difícil y que allá afuera los demás países del mundo, China y los demás, están generando una serie de incentivos adicionales a sus exportaciones, y eso no genera un incentivo propicio para, si viene con más impuestos, tampoco, ahora menos en una crisis. Si por el otro lado el gobierno no genera esa confianza que se necesita en el sector privado internacional, como es, por ejemplo, que Proesa funcione, para que tenga una cabeza que promueva las inversiones. ¿No ve usted a Proesa funcionando? No, Proesa está descabezado totalmente, no tiene un líder. Pues la ex vicepresidenta era la líder de esa institución, una persona con mucha credibilidad. Ahorita no hay una figura dentro del gobierno que pueda generar esa credibilidad y no hay una cabeza en Proesa. Entonces, cosas así son las importantes para poder atraer al inversionista nacional y al extranjero. El presidente de la República está hablando de reformas fiscales. Obviamente que el fisco necesita más ingresos para poder desarrollar sus programas sociales. Al regreso me interesa que usted reflexione sobre este punto. Vamos a una pausa, ya volvemos. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. ¿Cuáles de las obras que Norman Quijano está realizando conoce usted? Pasan en el día, pasan en la noche llevándose la basura. Las calles pasan bien aseadas. Hay más vigilancia, está limpio, ordenado. Lo que está haciendo el doctor Norman Quijano, excelente. Esos murales que han hecho están muy bonitos. En apenas 14 semanas estamos logrando resolver más de una década de abandono. Tu alcaldía trabajando. Más de 100 obras en 100 días. Norman Quijano. Estamos esta mañana conversando con Luis Membreño, reconocido economista y analista de nuestro país, sobre la situación de la economía, el estado de la economía en el país. Luis, el presidente está hablando de reformas fiscales. Evidentemente se necesita de varios millones de dólares para solventar las necesidades que tiene el Ejecutivo para poder desarrollar sobre todo sus promesas de carácter social. ¿Cómo observa la posibilidad de que entonces se pueda estar trabajando sobre un paquete de reformas fiscales que le permita al fisco más ingresos? Yo creo que van en la dirección incorrecta, ¿no? Yo creo que lo que se está viendo en el mundo y lo que El Salvador necesita es paliar la crisis, o sea, no es acentuarla, porque una reforma tributaria lo que hace es que le quita recursos a la población, ¿no?
en lugar de inyectarle los recursos que necesita la economía para poder seguir reactivando. Lo que estamos viendo en los demás países del mundo es que nadie está incrementando impuestos, todo el mundo está viendo cómo los reduce o cómo genera programas de inyección de recursos a la economía para que pueda reactivarse. Todo el mundo está viendo cómo genera incentivos a las exportaciones y a los diferentes sectores productivos, cómo rescata a ciertos sectores productivos que han tenido problemas en las diferentes economías, en Estados Unidos, por ejemplo, el sector automotriz y todo esto. Entonces, lo que estamos viendo es una inyección de recursos. Lo que no estamos viendo es un retirar recursos para que el Estado pueda financiar sus actividades, sino que lo que procede en una situación crítica como la que vivimos es hacer una política contracíclica. Eso quiere decir que el gobierno vaya y traiga recursos de afuera con préstamos y los inyecte en la economía, y no que le quite a los ciudadanos lo que tienen, ¿verdad? O alguna parte de eso, y que eso entonces contraiga más la economía, ¿verdad? Entonces, aquí el mensaje es el equivocado. Lo que tiene que haber es sí una decisión en mediano plazo a incrementar impuestos, ¿verdad? Pero no es ahora. Ahora la decisión debe ser, como ha ido el gobierno, a poder incrementar el gasto público a través de endeudamiento, sabiendo que después se va a tener que pagar. Y para eso se necesita un pacto fiscal. No puede ser así en seco, no puede ser una decisión del gobierno como la que está tomando en este momento de presentar algo en septiembre, sino que esto debería ser algo discutido durante 2009, en alguna parte de 2010, para implementarse en el 2011. ¿No ve usted, perdón, Luis, no ve usted que haya una línea de trabajo dentro del Ejecutivo orientado a crear ese gran pacto sobre el tema fiscal? Pues han hablado mucho, ¿verdad? Han dicho mucho, pero no se ve. No hay una constitución del pacto fiscal en este momento. Lo que está es el foro del Consejo Económico y Social, pero eso es más amplio, ¿verdad? O sea, el pacto fiscal es algo bien concentrado en ciertos sectores de la sociedad y debería de plantearse de una manera diferente. Ahora díganos, cuando el Ejecutivo no cree que de alguna forma puede convencer a algún segmento de la población, cuando dice el Ejecutivo, bueno, o el presidente Funes dice, bueno, es que vamos a tratar de aplicar los impuestos y revisar la tabla de impuestos en el caso de las bebidas carbonatadas, algunos artículos suntuarios o de lujo, ese tipo de medidas que se podrían adoptar y generar algún ingreso, pero ¿qué tan significativo puede ser eso para las arcas del Estado? No es muy significativo, no le va a resolver el problema al fisco y sí va a generar problemas en la sociedad, ¿verdad? Porque ir y retirarle ahorita, por ejemplo, $100 millones a la sociedad y eso implica la mitad de un punto del PIB, por ejemplo, que estaría cayendo la economía probablemente de una manera adicional a lo que ya está cayendo. Y mientras que el fisco 100 millones no le resuelve nada, ahora lo puede obtener en un préstamo ahora y claro, va a haber que repagarlo después. Entonces yo creo que más deberían de estar enfocados en una solución de mediano y de largo plazo de la situación fiscal y no de ir y contraer la economía más en este momento, cuando lo que necesitamos es una inyección de recursos, pero no recursos de la sociedad, sino que recursos de afuera que vengan al país, ya sea que vengan a través de préstamos, como es el caso, o a través de inversión, ¿verdad? Que puede ser otra forma de generación de recursos. Bueno, pero hemos visto al presidente o al Ejecutivo General haciendo gestiones para poder conseguir unos 1.500 millones de dólares que va a necesitar para cuestiones de carácter social y otras obras. ¿No será que entonces hay como un esfuerzo complementario? ¿No será eso? Es que eso es lo que yo veo, o sea, que no tienen la necesidad de salir a incrementar los impuestos ahorita, ¿verdad? Porque recursos hay, 1.500 millones de dólares, o sea, hay suficiente dinero para que el gobierno pueda enfrentar 2009-2010, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar claros que en el 2011 va a tener que haber incrementos de impuestos, ¿verdad? Pero debería de ser producto de toda una discusión, de un pacto fiscal realmente entre los diferentes sectores, en los que primero nos pongamos de acuerdo sobre cómo vamos a gastar estos préstamos, para después ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a pagar. Bueno, el tema de los impuestos siempre genera preocupación y al regreso me interesa que analicemos ese punto porque los organismos financieros internacionales por años han venido recomendando al país tomar algunas medidas en ese sentido. Vamos a la pausa, ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos.
única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Luis, explícanos, decíamos en el cierre del segmento anterior, los organismos financieros internacionales han estado recomendando al Ejecutivo, en el caso concreto del IVA, aumentar el IVA por lo menos a quizás 14-15%. ¿Usted cree que el presidente Funes podrá sortear esa recomendación que están haciendo los organismos financieros internacionales? ¿Es impostergable esta posibilidad? Yo creo que hasta el momento yo no he visto que ellos estén proponiendo eso, sino ha sido más ciertos impuestos específicos, ¿verdad? Como los licores, al tabaco, a las bebidas no carbonatadas, a los carros, etc. Entonces, creo que ha ido más en esa dirección. Ahora, el tema aquí es el timing, ¿verdad? ¿Cuándo hacerlo y cómo hacerlo? Entonces, creo que el tema es que no es este el momento para ir a incrementar impuestos, ¿verdad? O crear nuevos. Pero es que el timing es bastante complejo, porque bueno, de repente estamos en elección prácticamente cada 2 años, son cada 3 años, pero pasa un año después de cada elección y todo el mundo está metido en otro evento electoral. Entonces, el timing, dicen ahí, no es conveniente porque estamos en elecciones, luego ahora la situación económica. Entonces, ¿cuándo se puede hacer? Lo que pasa es que, por eso decía yo que 2009, 2010 debería de ser un punto de hacer un pacto fiscal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita sobre lo que nos vamos a poner de acuerdo es sobre cómo gastar los préstamos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que ponerse de acuerdo en cómo se van a repagar esos préstamos del 2011 en adelante, ¿no? Entonces, por eso es importante que exista esta discusión, pero tiene que ser contracíclico, ¿no? O sea, ahorita lo importante es que el gobierno consiga dinero de fuera y lo inyecte a la economía a la mayor brevedad posible. Y después, entonces, es cómo obtenemos recursos de esa economía que ya va a estar creciendo más, para poder repagar los impuestos, ahora repagar los préstamos. Entonces ahí viene el tema de impuestos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los incrementos de impuestos que se van a dar, o de la creación de nuevos impuestos que se van a dar a partir del 2011, digamos, ¿no? Y ese es el acuerdo que tiene que salir de un pacto fiscal, ¿no? Pero que tiene que haber más impuestos del 2011 en adelante, definitivamente. O sea, no, ahora lo que vamos a tener probablemente este año es una carga tributaria que va a haber bajado de cerca del 14% a cerca del 12%. Y solo recuperar al 14% de aquí al 2011 va a ser un buen reto, pero si estamos hablando de llegar al 15, al 16 o más, es imposible, ¿no? Entonces tiene que haber un pacto fiscal, ¿no? Ahora, el FMLN permanentemente ha sostenido que en este país deben pagar más los que tienen más. ¿Eso es tan simple como traducirlo en una cuestión del pago de los impuestos? Sí, o sea, yo creo que sí, que el que más tiene debe pagar más y paga más, ¿no? O sea, porque el que más vende, por ejemplo, es el que más paga en el gobierno. El que tiene más utilidades es el que más paga. Por ejemplo, si usted ve quiénes pagan el 80% de los impuestos, es un grupo reducido de contribuyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que tienen las mayores ventas, porque son los que tienen las mayores utilidades, porque son los que tienen los mayores ingresos. Ahora, que si hay todavía evasión, que si hay ilusión, definitivamente. O sea, y ese es el trabajo del Ministerio de Hacienda permanente. O sea, no es porque haya un gobierno u otro, ¿verdad? Sino que tiene que hacerlo. Y que hay contrabando también, y hay que combatirlo, ¿verdad? Pero no es con esa idea a veces de que solo los grandes se evaden, ¿verdad? Hay muchísima gente en todo el país que no paga impuestos. Bueno, hay una cultura de evasión en este país, o sea. Dice que se ha ido reduciendo bastante en ciertos sectores formales, ¿verdad? Pero hay todo un sector informal bien grande en el país al que no se le entra. Entonces ahí hay, por ejemplo, toda una propuesta de un impuesto único a todo este sector y que además tenga beneficios, como la mayor parte de personas lo tienen a título personal los negocios, que puedan tener beneficio de cotizar al Seguro Social y a AFP como parte de sus ingresos, ¿verdad? Entonces hay varias propuestas ahí que deben de ser discutidas con mayor, porque lo que necesitamos es ampliar la base de contribuyentes en el país, ¿no? Perfecto, necesito hacer otra pausa, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, quiero que hablemos al regreso sobre qué tipo de economía se está desarrollando en el país. ¿Hay una economía con algún matiz de izquierda? Bueno, que es lo que se pregunta todo el mundo. Vamos a la pausa, ya volvemos. Graficionado es
El que amanece en el estadio para ser el primero. El que se informa antes de cada partido. El que baila al ritmo del tambor. El que lo ve desde la lomita. El que se pinta la cara como salvadoreño. El que luce la bandera en el estadio. El que grita el himno a todo pulmón. El que dice ¡uy! Cuando pega en el poste. Graficionado es el que apoya a su selección. El gráfico lo hacemos por la selección. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Estamos al cierre de la entrevista de William Meléndez en línea. Conmigo en el estudio Luis Membreño, reconocido economista de nuestro país. Luis, ¿estamos presenciando algunas políticas económicas de corte de izquierda? Yo diría que se están viendo algunos pequeños cambios, ¿verdad? en ciertas cosas y ciertos énfasis, ¿verdad? Pero no estamos viendo grandes cambios todavía en el país, pero lo que no quiere decir que no vayan a hacer cosas en el futuro. Sí, porque uno se pregunta, bueno, ¿será que el presidente Funes está impulsando algún concepto de izquierda en el manejo de materia económica de la micro o la macroeconomía? Mire, se ha estado hablando mucho de darle mayor énfasis a la pequeña y mediana empresa, ¿verdad? De no darle mayor apoyo a la gran empresa. Por ejemplo, el tema del drawback, de la devolución del 6%, ahí no se lo demos a los grandes, sino demos a los pequeños y a los medianos nada más. Etcétera. O sea, se ven ciertos elementos de ese tipo, ¿verdad? Creo que van a tener que ir ajustando expectativas también de lo que puede hacer el gobierno, ¿verdad? Dadas las limitantes y la necesidad de generar empleo, ¿verdad? Porque al final de cuentas el país lo constituimos todos y las grandes empresas generan empleos, generan una gran cantidad de ingresos tributarios también, o sea, son los que mantienen al Estado y generan las exportaciones y generan, o sea, la cotización al Seguro Social, a las AFPs, etcétera. Entonces, yo creo que tiene que haber como un equilibrio en eso para que no vaya a haber un problema después de generación de empleo en el país. Arnoldo de Santa Tecla está consultando si cree usted que el gobierno podrá resolver los problemas económicos en los hoyos fiscales, dice él, heredados de las anteriores administraciones. Yo creo que va a ser un proceso, ¿verdad? Va a ser un proceso largo en el país. Hay un problema muy serio que dejó el gobierno anterior. El gobierno anterior no entendió que debía de dejar de gastar a manos llenas, que debía de dejar de subsidiar a todo el mundo y de subsidiar a las personas que tenían ingresos, como por ejemplo con el subsidio eléctrico. Lo entendió hasta cuando ya se iba. Entonces todo eso pues ha dejado en una situación precaria al Estado. Pero además la situación fiscal se ha empeorado por la crisis económica. Por ejemplo, este año va a haber $500 millones menos de ingresos del fisco, que no es producto del gobierno anterior, sino que es producto de la crisis económica, ¿verdad? Pero esto se adiciona a los problemas que dejó el gobierno anterior, ¿verdad? Entonces, si lo va a poder resolver, eso depende de cómo lo haga, ¿verdad? Y el tema es que, como se va a endeudar en este año y el próximo de una manera significativa el gobierno, va a llegar más o menos a 50% del PIB la deuda. Entonces, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cómo lo pagamos, ¿verdad? Y para pagarlo, entonces, el tema va a ser la reforma tributaria. Una última consideración. Este día justamente se instala el Foro Económico y Social. ¿Cree usted que puede ser un buen instrumento para canalizar las inquietudes de los sectores y también dar respuesta desde el Ejecutivo? Yo creo que es una buena forma de tratar de acercar posiciones, de tratar de tener una visión de país, ¿verdad? En conjunto de todos los miembros de la sociedad que van a participar ahí. Pero creo que no hay que tener unas expectativas tan grandes tampoco, ¿verdad? O sea, yo lo que esperaría es que al acercar posiciones pueda haber una despolarización del país. Yo creo que ese sería el gran logro de este foro. No el ir a tomar decisiones específicamente sobre seguridad o sobre salud o sobre impuestos, etcétera, porque eso no va a salir de ahí. Es un ente consultivo y no es un ente decisorio y tampoco es vinculante para el gobierno lo que ahí se decida o no se decida, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tamizar un poco las expectativas de qué puede salir. Creo que lo importante es el diálogo entre sectores que no han tenido grandes oportunidades de tener diálogos, ¿verdad? De poder acercar posiciones y de tener una visión conjunto de país
con todas sus cosas buenas y malas, con sus limitantes y con sus virtudes del país para poder ajustar esas expectativas del país que todos queremos construir. ¿No cree que puede haber sectores que vean este foro o este consejo como un instrumento reivindicativo de sus exigencias, de sus planteamientos? Puede ser que sí, pero lo han dejado muy claro, por lo menos el secretario técnico en las primeras conversaciones que ha tenido con todo el mundo, previas a la Constitución, de que este no es un foro para elementos reivindicativos, sino que es para crear una visión de nación, ¿verdad? No es para que el sector X, Y o W llegue a pelear por algo propio de ellos, ¿verdad? Sino que es para que tengamos una visión compartida de futuro y que podamos todos trabajar en esa misma dirección. En breves líneas, ¿cuál es entonces la evaluación que hace usted de los primeros 3 meses o casi 100 días de gestión del presidente Funes? Pues yo creo que les ha costado mucho, ha sido bastante complicado para ellos aprender a manejar el gobierno, no tenían un plan de trabajo previamente establecido, no tienen todavía un plan de gobierno de largo plazo, han logrado estructurar un plan de corto plazo, un plan anticrisis, pero les está costando también ejecutarlo, ¿verdad? Han encontrado una situación fiscal complicada, entonces creo que ha sido como un momento de asentamiento y está llegando el momento en el que tienen que ejecutar todas sus propuestas y los planes que han presentado. Perfecto, Luis, le agradezco que haya compartido esta mañana con nosotros, muy gentil. Gracias, William, a usted, gracias por la invitación y felicidades por el programa. Gracias, muy gentil. Bueno, quiero recordarles a ustedes, mañana estará con nosotros a las 8:15 de la mañana, hora de San Salvador, Eva María Dimas. Estaremos hablando de su importante trayectoria deportista y también de su decisión de retirarse de una de las ramas importantes del deporte como es las pesas. Bien, nos quedamos hasta aquí entonces, nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.